Ponte cómodo y goza de mi lectura. La mentira, escrita por Lisette Rebolledo y narrada por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Esta historia y narración está dedicada a la preciosa Naomi Clark. Capítulo 2. Liverpool, 1934. Las pesadas puertas se cerraron a las espaldas de aquella mujer que acababa de cruzarlas. Momentáneamente se encontraba cegada por aquella luz que tenía mucho no había visto de esa manera. Acababa de recobrar su libertad. Se la habían otorgado por su buena conducta. 15 años de su vida detrás de aquellas puertas metálicas, encerrada en una celda que compartía con 3 internas más. Aquella mujer, a pesar de la edad que tenía, aparentaba tener más. Quizás fuera por lo demacrado de su rostro, por la delgadez que observaba, quizás por las ojeras que se pintaban alrededor de sus verdes ojos, que a pesar de que eran aún muy bellos, se encontraban apagados. También fuera por el maltrato de su cabello, el cual solamente se encontraba en un chongo en lo alto de su cabeza. Fuera cual fuere la razón, nadie podría imaginar que se veía mayor a su edad, no tanto por su físico, sino porque su alma estaba cansada, derrotada. Todo el sufrimiento que traía a cuestas la hacía verse encorvada incluso, haciéndola verse más pequeña aún. Tomó un camino rumbo a la estación de trenes, donde compró un boleto de 3ª clase hasta Londres. Todo su viaje miraba sin ver el paisaje, solamente atinó a comprar unas frutas para su recorrido. Se veía enferma, aunque en realidad la enfermedad que tenía no era física, sino más bien del alma, lo que le impedía comer. Aun así, cuando llegaban a una estación y se les permitía a los pasajeros bajar por un lapso de algunos minutos, ella se quedaba arriba. No quería verse en la penosa faita de perderse ella y perder su tren. Fue un largo viaje hasta Londres. Ella se mantuvo callada todo el viaje. Parecía que era ya una costumbre en ella. Su mirada apagada seguía observando todo su camino a través de la ventanilla del tren. Aunque la mayor parte del viaje se durmió, parecía estar demasiado cansada y necesitara dormir. Cuando llegó a Londres, se acercó nuevamente a la ventanilla de venta de boletos y compró otro para Southampton. Por fortuna tenía suficiente dinero que había podido ganar en la penitenciaría durante todos esos años. La gente que pasaba junto a ella la miraba por debajo de su hombro. La consideraban una persona insignificante. Claro que se veía así por las ropas que traía, que eran de una sencillez impresionante, así como los zapatos bajos que tenían raspaduras en las puntas. No tenía medias, además de que su piel estaba demasiado pálida, daba un aspecto de enferma. Realmente se miraba patética. Pero todo aquello no le interesaba. Se iba diciendo mientras subía el tren que la llevaría hasta el puerto para poder tomar un barco. Nuevamente el sueño la venció. Pareciera que no la quisiera abandonar, por lo que cuando se dio cuenta ya estaban llegando a la estación de Southampton. Ahí se dirigió donde vendían los boletos. Compró uno de 3ª clase. Tenía que economizar, ya que no estaba segura de cuánto habían aumentado los precios desde que ella abandonara el mundo exterior. Al atardecer, abandonó Inglaterra en aquel barco, acompañada de una buena cantidad de libras, una pequeña maleta y su documentación. Pronto estaría en América, pronto llegaría el momento de pedir explicaciones. No sabría si tomaría venganza por todo el daño que le habían hecho a través de todos esos años, aunque, claro, estaba consciente que aún vengándose no le retribuirían todos aquellos años que pasó encerrada por un crimen que no cometió.
Acostada en el pequeño camarote, su mente voló años atrás, cuando abandonó América, cuando abandonó al hombre que más había amado en la vida. Lo que le había dolido dejarlo, el esfuerzo que había hecho para no separarse de su cuerpo cálido, abrazada a él debajo de aquellas sábanas en aquel cuarto de hotel barato. Estúpida de mí, se dijo. A sus oídos escuchaba extraña su voz, que había enronquecido un poco, quizás porque siempre desde que había entrado en aquella cárcel le habían hecho daño la humedad de ésta. Debí haberte hecho caso aquel día y quedarme contigo. Quizás hubiera evitado todo este sufrimiento, pero siempre pensando en los demás. ¿Y qué recibí? Se dijo con amargura. Cerró sus cansados ojos y las imágenes comenzaron a desfilar por su mente. Candy sentía la brisa marina pegada a su cara. En sus verdes ojos se notaba una gran tristeza, pero al mismo tiempo una determinación. Tuvo que hacer un gran esfuerzo al abandonar de aquella manera a Terry, después de haber conocido lo que él le había enseñado, 1001 maneras de amarse. No lo pudo detener, no quiso hacerlo. Muy en el fondo ella sabía que no tenía ningún futuro juntos. Ella no podría vivir con la imagen de Susana en medio de los dos. Iba a ser imposible. Candy no iba a ser feliz nunca sabiendo que haría infeliz a otra mujer a la cual estaría eternamente agradecida por haber salvado al hombre que más amaba en la vida. Solamente con eso se quedaría, con un recuerdo. Aquel barco continuó su travesía. Se dirigían hasta Francia, donde llegaría a una de las costas francesas que estaban resistiendo la invasión de Alemania. En el puerto Havre, una de las costas del norte de Francia donde había una gran ofensiva de los aliados. Ahí ayudarían instalando hospitales rodantes junto con la Cruz Roja. Sabía Candy que lo que vendría sería muy duro, lo que le ayudaría a no pensar en nada más, solamente en lo que tenía que hacer ahora, ayudar a las personas. Después de varios días de travesía, llegó por fin a su lugar de trabajo. Aquello era una locura. Todas las personas se le veía en la cara la incertidumbre. Se hablaban de varios ataques que al parecer ya tenía devastada a Verdún, ya que desde febrero los alemanes estaban bombardeando aquella ciudad. Mientras que también en los mares del norte la flota británica se enfrentaba a la flota alemana. Se hablaban de un gran número de bajas en ambos bandos, por lo que los hospitales estaban repletos. Se necesitaba demasiada gente para ayudar a todos aquellos heridos. Candy se incorporó a sus ocupaciones en el Hospital Saint-Marie. No tuvo oportunidad de descansar del viaje del barco, solamente tuvo tiempo para dejar sus pocas pertenencias en la habitación que se le había sido asignada dentro del mismo hospital, ya que eso le daba oportunidad al hospital de tener siempre la disposición de las enfermeras. Durante las noches, cuando tenía la oportunidad de descansar, miraba al cielo y a lo lejos en el horizonte se veía una estela roja, donde posiblemente se estaba dando una batalla. Su cara al paso de los días mostraba un cansancio, pero en su actitud se miraba un reto y una determinación de continuar. En aquellos momentos era cuando pensaba en Terry, en su apasionada noche de amor. Se ruborizaba cada vez que pensaba en eso, y un calor inundaba su vientre, haciéndola desear y extrañar a Terry. Pero tenía que soportar todo, dar lo mejor de sí. La guerra era algo horrible, por lo que tenía que concentrarse cuando llegaban cada vez más heridos y atenderlos. Un error o descuido y se perdería una vida. 4 meses después de haber llegado a aquel hospital, Candy se comenzaba a sentir por las mañanas muy mal. Lo atribuía a que quizás era cansancio, pero no, se sentía incluso muy mareada.
Le achacó a que quizás no le daban tiempo de comer, pero un día en que habían llegado heridos y ver tanta sangre, tuvo un mareo muy fuerte que hizo que todo se oscureciera a su alrededor. Cuando despertó, se encontró acostada en una camilla y junto a ella un doctor que estaba tomando su pulso. ¿Qué me sucedió?, preguntó Candy tocándose la cabeza. Tuvo un desmayo, enfermera, le contestó el doctor. Ah, sí, creo que me impactó ver tantas heridas, comenzaba a decir. Enfermera White, la interrumpió el doctor, que era un hombre francés de aproximadamente 40 años. ¿Es usted casada? ¿Casada?, repitió ella. ¿Por qué, doctor? Bueno, es que si lo es, debe ir pensando en cómo le dirá a su esposo que usted está embarazada. Candy sintió que la sangre se le fue hasta la cabeza, donde se repetía la palabra cada vez más fuerte: embarazada. ¿Está usted seguro, doctor?, preguntó con temor Candy. Ya lo creo. Al desmayarse la tuvimos que revisar y practicarle unos análisis por temor a alguna infección que se le hubiera contagiado por los heridos que vienen del frente, explicó. Embarazada, repitió por lo bajo. Creo, enfermera, que entiende lo que implica su situación. ¿Qué quiere decir?, preguntó mirándolo Candy. Que deberemos tomar medidas. No puede usted trabajar aquí por su estado. Pero puedo realizar mi trabajo, respondió Candy. No podrá hacerlo de la misma forma, comprenda, le habló paternalmente. En su estado está más vulnerable a contraer alguna infección contagiosa. Debe tener más cuidados, además de que tiene que alimentarse mejor y cuidarse más, sobre todo por el bebé que nacerá en algunos meses. Pero es que ¿tendría que volver a América? No se preocupe, trataré de que la envíen a otro hospital donde pueda prestar sus servicios y no tenga riesgo de contagios o daños, le dijo el doctor. Descanse, tengo que regresar, hay mucho trabajo aún. Gracias, doctor, le dijo Candy, quien después de quedarse sola no sabía cómo asimilar la noticia. Embarazada, repitió. Un hijo de Terry. Y sonrió mirando por la ventana donde se veía el jardín con enfermos, enfermeras cuidándolos en total paz, mientras que a kilómetros de ahí se seguía desatando una guerra que parecía no tener fin. Tenemos que hacer lo que nos diga el médico, dijo hablando y se tocó su vientre. Un hijo, tuyo y mío. La luz del sol que entraba por la claraboya precisamente se posaba en la cara de Candy, haciendo que ésta despertara y sus recuerdos se suspendieran por el momento. Se desperezó estirándose, se dio cuenta cuánto se cambiaba de ropa, que estaba muy flaca, los huesos se le pintaban y qué decir de aquellas formas que se le habían hecho después de dar a luz. Habían desaparecido. Peinó su cabello con trabajo, ya que debido al descuido en que lo había tenido tantos años, se había puesto seco, sin brillo, así que solamente optaba, después de darle una breve cepillada, a amarrarlo en un rodete en su cabeza. Salió a la cubierta al sentir la brisa marina. No estaba lejos de llegar a América. Pronto vería la ciudad de Nueva York. Durante todo su viaje, la había pasado encerrada en su camarote durmiendo todo lo que podía y salía únicamente para comer algo. En su rostro parecían comenzar a verse líneas de tranquilidad. Sus mejillas comenzaban a tomar un poco de color. Estaba descansando. De nuevo, al mirar al océano, el color de éste le recordó el color de unos ojos que no podía olvidar. Eran quizás del mismo tono,
un verde azulado profundo, enmarcado con dos largas pestañas y coronados con dos cejas bien delineadas. Siempre se preguntó lo que había sucedido con él cuando lo dejó dormido en aquel cuarto de hotel. Nueva York, 1916. El día se dejó ver a través de las cortinas. Lamentablemente, el sol despiadado despertó de una manera no muy agradable a aquel hombre que yacía completamente desnudo. Dormía entre las sábanas. Su oscuro cabello despeinado le caía en la cara. Se movió sin abrir sus ojos y uno de sus brazos buscaba a su lado el cuerpo cálido de la mujer que amó durante toda la noche. Abrió sus ojos sorprendido cuando su brazo no tocó a nadie. Al otro lado de la cama estaba vacío. Se envolvió en la sábana y comenzó a recorrer la pequeña habitación. Buscó en el baño y un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Revisó el cuarto y un dolor en el pecho sintió al no encontrar ni una sola maleta de ella ahí. Nada, ni un solo artículo personal. Comenzó a sentir que se volvía loco al no encontrarla. Vio su ropa, cuidadosamente doblada en una silla. La tomó y comenzó a vestirse sin darse cuenta lo que hacía. Un sentimiento de pérdida lo inundó. Entonces, una cómoda que estaba a un lado de la puerta estaba un sobre. Lo tomó con desesperación. Tenía escrito encima: Terry. La abrió y comenzó a leer su contenido. Conforme leía, en sus ojos se pintaba una y mil emociones: tristeza, amargura, enojo, pero sobre todo, furia. Terry, sé que anoche dije que quería permanecer a tu lado, pero no puedo. No puedo quedarme contigo. No puedo hacer a un lado todo tan fácilmente como lo haces tú. No puedo evadir la realidad de esa manera, ni puedo hacerle daño a alguien a quien le debo tanto, porque si no hubiera sido por ella, no estarías tú aquí, y eso es lo que más agradezco. Te amo, siempre te he amado, y por eso es que me voy. Iré a la guerra. Estoy enlistada como enfermera militar. No puedo evadir tampoco mis responsabilidades, como tú tampoco las puedes dejar a un lado. Espero que si nos llegamos a ver algún día, sea en otras circunstancias más amables. Nunca te olvidaré. Candice White Arlight. Hizo bolas la carta con furia. Empuñó sus manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Se acercó al espejo del pequeño tocador que había. Se miró. El golpe que tenía en una de las comisuras y en un pómulo comenzaban a verse morados. La herida de la ceja comenzaba a punzarle, pero aquel dolor físico no era nada comparado con el dolor que tenía en el alma. Se miraba y se rió de sí mismo. «Eres un estúpido, Granchester», le dijo a su imagen reflejada en el espejo. «Fue la peor de todas. ¿Cómo es posible que haya mentido al decir que me amaba, que siempre estaría a mi lado, que nunca se separaría de mí? Puras mentiras. Gracias a ella has conocido el cielo, y ahora, gracias a ella, también conoces el infierno. Te engañó haciéndote creer que estaría a tu lado. Candy, jamás te perdonaré». En su mirada se reflejaba toda la furia y el enojo que podía ser capaz alguien que ha sido engañado y abandonado de aquella manera. Sentía esa alma atormentada, la ira y la amargura inundar su corazón. Se sentía traicionado y engañado sobre todo por la mujer que amaba con todo su ser.
tan delgada puede ser la línea que separa el amor del odio. Solo sabía que esa noche la había tenido en sus brazos, había sido de él, la había sentido entera junto a él, la amó con todo su corazón, le bajó el cielo y le ofreció todo de él. Por ella al mismo infierno hubiera bajado si se lo hubiera pedido, pero no fue suficiente. «¡Eres una mentirosa!», le gritó a la imagen que se había formado de ella en el espejo. «Dijiste amarme y que jamás me abandonarías. ¿Y qué has hecho?». «¡Estúpido!», se dijo a su imagen, que ahora reflejaba a un hombre derrotado, vencido. Se arregló lo mejor que pudo y salió de aquella habitación que pareciera marearlo con aquel aroma a rosas. Todo aquel lugar olía a ella, a su esencia. Salió como si no soportara estar más ahí. Se detuvo en la recepción para pagar los cargos, pero el portero amablemente le dijo que todo había sido cubierto por la señorita. Terry se sintió más furioso todavía, se sentía humillado. Ella había pagado la habitación. Salió a la calle y la claridad lo cegó de momento, además de sentirse mal moralmente. Físicamente, el exceso de la noche anterior comenzaba a hacer efecto, provocándole un fuerte dolor de cabeza. Hacía frío, lo que provocó igualmente que la herida de su ceja le doliera más. Así que, levantándose el cuello de su abrigo para cubrirse, comenzó a alejarse. Era un hombre que sufría. Sus hombros decaídos hablaban de que ese hombre tenía un gran sufrimiento, el engaño y abandono de la mujer que amaba. Ninguno de los dos imaginaron nunca lo que había sucedido tanto al uno como al otro. Todo lo que Terry sintió hacia ella entonces y lo que sentía actualmente este Terry a su vez, jamás imaginaría lo que ella había sufrido. Continuará.